Hola, soy Mariangi Rosario, asesora en comunicación, y te doy la bienvenida a Speak Up Latina, un proyecto para la mujer que, como tú, ha descubierto el poder de su voz y quiere aprender a comunicar con éxito. Cada semana compartiré contigo las herramientas que te ayudarán a descubrir tu grandeza, vencer el temor y comunicar tu poder. Ha llegado la hora de levantar tu voz e impactar al mundo con lo que tienes que decir. Esto es Speak Up Latina. A todas y bienvenidos a este episodio nuevo de Speak Up Latina. Soy Mariangi Rosario, tu asesora en comunicación. Feliz de poder continuar compartiendo contigo informaciones que te van a equipar para que te conviertas en una pro de public speaking. Una mujer que pueda cautivar con el tono de su voz a la audiencia a la cual esté exponiendo la misma y que pueda persuadirles y llevarles a las acciones determinadas. A fin de cuentas, cuando comunicamos lo hacemos con una intención y lo que queremos es convencer, persuadir y llevar a la acción a nuestras audiencias. Y para ello hay ciertos elementos importantes que podemos utilizar a nuestro favor para añadirle mayor convicción a lo que hablamos. Hoy vamos a dedicarnos a estudiar el poder de la voz, la cual todos sabemos que es una de las variables de la comunicación no verbal, cuyo impacto en el mensaje implica un 38%. Así que si queremos realmente causar una buena impresión, convencer a nuestra audiencia, dejar una marca imborrable en sus vidas, tenemos que aprender a utilizar la voz a nuestro favor. No es lo que se dice, sino cómo se dice. Y esto implica el uso favorable de todas las variables que puedan aportar a nuestra comunicación. Y de hecho, la voz es una de ellas. Vamos a definir entonces qué es la voz. Bueno, la voz es el sonido que se origina por la vibración de las cuerdas vocales que están ubicadas en la laringe y por el paso del aire proveniente de esa caja torácica. La voz es un vehículo de comunicación entre las personas y uno de los medios esenciales que utilizamos para expresar y comunicar nuestros sentimientos, nuestros conocimientos y nuestros pensamientos. Es el medio de comunicación más utilizado en nuestras relaciones personales y profesionales. La voz está dotada de diferentes cualidades acústicas, como por ejemplo el timbre, el volumen, el tono, la duración, la velocidad y el ritmo. Estas cualidades están directamente relacionadas con la postura del cuerpo, el tono muscular y la gestión óptima de las emociones. El timbre, por ejemplo, lo determinan los armónicos, que son componentes de una onda sonora compleja, y de acuerdo con el timbre podemos diferenciar entre voces brillantes, voces metálicas, apagadas, etc. Por otra parte, el volumen o la intensidad hace referencia a la potencia con que el aire pasa por la laringe y hace vibrar las cuerdas vocales. La intensidad de la voz se mide en decibelios y varía entre 30 y 120 decibelios. De acuerdo con la intensidad, vamos a poder diferenciar entre una voz que es un poquito floja, una voz conversacional, una voz proyectada, ¿verdad?, con fuerza, y entre los gritos. Un dato interesante es que los cantantes de ópera pueden alcanzar hasta 120 decibeles. Por otra parte, el tono se define como la altura o la elevación de la voz que resulta de la frecuencia de las vibraciones de las cuerdas vocales. Es el timbre de la voz con el cual realmente nacemos. El tono puede ser formal o informal, alegre o serio, amistoso o protocolario. Un tono vacilante denota inseguridad y una voz sin titubeos transmite seguridad. Una voz monótona y lineal comunica aburrimiento y los cambios de tono manifiestan duda, enfado o temor. Por otra parte, la intensidad de la voz es el volumen con el cual se emite el sonido. La intensidad puede expresar intimidad, sorpresa o impulsos. Un volumen alto comunica la intención de dominio. Por el contrario, un volumen bajo demuestra timidez o inseguridad, y los cambios de esta intensidad también se emplean para enfatizar los puntos claves dentro de un discurso. Finalmente, el ritmo de la voz es el número de palabras por emisión. Un ritmo normal es de 2 palabras por segundo, y algunos ritmos son rápidos y energéticos, mientras que otros son deliberados y lentos. A fin de cuentas, cuando hablamos con el tono de voz, manifestamos
manifestamos emociones. Por ejemplo, un volumen bajo y un tono solemne va a manifestar la emoción de la tristeza. Un volumen alto, un tono duro y mayor ritmo manifiesta alegría. El nerviosismo, por ejemplo, lo manifestamos con un tono medio alto y velocidad rápida. La sorpresa con una velocidad rápida, tono alto y acentuación pronunciada. Y la confianza, un volumen alto, ritmo medio y voz decidida. No sé si lo sabías, pero la respiración y la postura correcta tienen gran importancia en la emisión de la voz. Un cuerpo con una columna que no mantiene una verticalidad adecuada no puede producir una voz fisiológicamente correcta. La técnica de respiración diafragmática es la que permite un mayor rendimiento y sanidad de la voz. No es casual que sea el tipo utilizado por los profesionales de la voz como los locutores, los actores y los cantantes. Ese aprendizaje no es complejo en sí mismo, pero sí requiere paciencia y dedicación, ya que implica modifiquemos un hábito con el que hemos convivido durante casi toda nuestra vida y sobre el que probablemente jamás nos hemos ni siquiera puesto a pensar. Esto literalmente consiste en tratar de desautomatizar el tipo de manera en que hemos estado respirando y aprender esta nueva técnica y hacerla luego tan automática como lo era antes nuestra respiración normal. Se recomienda trabajar 3 tipos de respiración y la primera es la inhalación, donde tomamos aire por la nariz, llevamos el aire hacia el diafragma. La segunda es hacer la pausa y es donde retenemos durante unos segundos el aire sin que esto genere ningún tipo de tensión en los músculos del cuello. Y la tercera es la exhalación, que la realizamos suavemente a través de una pequeña presión abdominal y de este modo el diafragma va regresando a su posición natural y al hacerlo impulsa el aire hacia arriba. Otro elemento que puede afectar dramáticamente el resultado de nuestra voz se trata de la alimentación, y la alimentación cumple un rol sumamente importante en relación con las alteraciones de la voz. Una alimentación adecuada tendrá como finalidad evitar que hayan síntomas digestivos que interfieran en el rendimiento de la voz. Quiero darte otras recomendaciones importantes para que cuides de la misma, estando consciente de que la voz es el principal instrumento a través del cual nos comunicamos. Por ejemplo, el tabaco, el humo, el alcohol, las comidas, las bebidas demasiado frías o demasiado calientes también son factores que desde siempre conocemos como enemigos de una voz limpia y muy bien cuidada. Sin embargo, intervienen otros elementos que pueden perjudicar las cuerdas vocales, como el hecho de no mantener un control postural correcto que haga que el cuello y la cara sufran tensiones. La experta en logopedia, la doctora Miriam Mederos, explica que una buena y relajada postura en nuestro cuerpo va a contribuir a la claridad y al descanso de la voz. Además, ella explica que cuando no hay más remedio y tenemos que elevar un poco el tono de la voz, la mejor manera de no dañar las cuerdas vocales es hacerlo con el máximo apoyo abdominal para reducir de esta manera la tensión cervical. Otra cosa importante que afecta a la voz es el carraspeo. La doctora explica que de sentir la necesidad de hacerlo, es preferible toser de forma suave para despejar la garganta. Mederos también recomendó utilizar un tono y volumen adecuado sin llegar nunca a gritar ni tampoco a susurrar. No intentar superar el ruido ambiental al hablar y tomar de 2 a 3 litros de agua serán también algunas medidas que ella recomienda para el cuidado de la voz. Pero nuestra voz es mucho más que el sonido que se produce por la vibración de nuestras cuerdas vocales. Pero en el sector de mercadeo y comunicaciones son muchos los profesionales que necesitan cuidar su voz para dar discursos, liderar reuniones y hacer presentaciones de todo tipo con contenido audiovisual. Bien, ahora sí vamos a la práctica, vamos a poner todos estos conceptos aprendidos, los vamos a utilizar para proteger ese instrumento tan poderoso que es la voz y cómo potenciarla para que nuestro mensaje resulte uno totalmente impactante a través de estos 5 puntos importantes. El primero es leer o no leer, pero la respuesta es no leas, pero te recomendamos que lo leas antes de tu discurso, de tal manera que hayas absorbido en tu mente los puntos importantes del mensaje y aunque lleves algo bosquejado en la mano, resulte ser un mensaje completamente natural. Así que no leas. Número 2, recuerda que la emoción en el discurso juega un papel sumamente importante. Olvídate
olvídate de si tu voz es lo suficientemente buena, olvídate de eso. Lo más importante de un discurso es que la información llegue al receptor y eso se consigue dotando a cada frase de la emoción adecuada. Si estás hablando de un incremento de beneficios en tu empresa, cuéntalo con alegría, cuéntalo con orgullo. Evita hacer el discurso demasiado técnico o demasiado correcto. Sé tú. Añádele esa personalización especial a tu mensaje y dale un toque de emoción. Número 3. Haz pausas. No corras. Otro de los errores más habituales al enfocar un discurso desde la lectura es que acabamos corriendo demasiada prisa y no podemos lograr que nos comprendan. Estamos atropellando el mensaje y nuestro público no lo va a entender. Así que haz todas las pausas que consideres oportunas. Número 4. Calentamiento. Hacer estiramientos de cuello y unos pequeños saltos te ayudarán a prepararte antes de una presentación pública. Un ejercicio muy conocido es que coloques un lápiz o un bolígrafo entre los incisivos y lee algunos párrafos esforzándote en pronunciar lo mejor posible. Esto te ayudará a mejorar tu dicción automáticamente y te ayudará a hablar de forma continua y con poco esfuerzo. Además, para cuidar la voz, se recomienda no carraspear ni estimular artificialmente la producción de saliva. Y el punto número 5 se trata del volumen, el ritmo y el tono. Adapta tu discurso a tu público. Si tu público es joven, ellos van a apreciar un ritmo ágil, con conceptos claros y exposiciones simples. Así que utiliza el volumen, el ritmo y el tono adaptado a tu audiencia. La realidad es que podemos hablar tanto y tanto relacionado a la voz y hay demasiados detalles que cubrir, pero quiero cerrar este episodio compartiéndote 10 consejos para que utilices de forma correcta tu voz. Número 1. Mantener el cuello relajado al empezar el discurso. Número 2. No utilices frases muy largas. 3. Mantener el cuerpo relajado con una buena postura corporal. 4. Variar el tono mientras hablas. 5. Limitar el uso de la voz y dejar un tiempo de reposo durante el día. 6. Reconocer los primeros signos de fatiga vocal, como lo son el dolor de garganta, la sequedad y la disfonía. 7. Consultar con un profesional sanitario si estos signos o cambios de la voz no ceden con el descanso. 8. Evitar ambientes secos o poco húmedos como el aire acondicionado, frío o calor. 9. Realizar ejercicios de calentamiento vocal antes de comenzar una clase o un discurso. Y 10. Aprender y realizar una técnica vocal adecuada, evitando siempre los tonos muy graves o muy agudos. Estos han sido los consejos más importantes para que utilices tu voz a tu favor e impactes a tu audiencia con lo que tienes que decir. Te espero en una próxima edición de Speak Up Latina. Serás entonces. Acompáñame cada semana en este espacio diseñado especialmente para una mujer como tú. Sígueme en Facebook e Instagram @mariangirosario y hace parte de nuestro grupo She Speak. Solicita una evaluación gratis de tu proyección en video. Regístrate en el programa 101 Coaching Comunica tu Poder y recibe el ebook Las 9 claves para conquistar tu audiencia. Y recuerda, este es el mejor momento para aprender a comunicar y nadie lo hará como tú.